Éxodo capítulo 1, del verso 8 en adelante voy a leer unos versículos. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen. Oiga, vamos leyendo y vamos relacionando una vez cuál era la intención de la esclavitud hacia el pueblo de Israel. La intención de este rey, de este faraón. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Estaba leyendo yo este texto y decía: desde un inicio se vislumbraba cuál era la intención del faraón en tener esclavizado al pueblo de Israel. En la medida que el pueblo se multiplicaba, pues se hacía más fuerte. Y quisieron, a través de estos yugos, a través de esta esclavitud, a través de estas arduas tareas, debilitar al pueblo, tanto en lo económico como en lo laboral, en el trabajo. Porque habla de poner carga de tributos sobre el pueblo y también sobrecarga laboral. Pero construyeron 3 ciudades, hermano: almacenaje, Pitón y Ramasés. ¿Cuánto cree usted que duramos para construir este templo? Los que tenemos algunos años de estar aquí. Solo una edificación. Y demoramos meses, tiempo, semana tras semana, años. ¿Oyó? Cuando tumbamos la capillita vieja, el lugar de reunión, que era de zinc y era de madera, y empezamos a trabajar aquí. Y los que recuerdan esa época saben que no fue fácil. ¿Oyó? Para ese entonces yo vivía aquí en la iglesia y yo trabajaba, no tenía empleo, pero yo trabajaba aquí y le servía al Señor semana tras semana. ¿Oyó? Y me acuerdo que demoramos un considerable tiempo. Y estaba analizando yo, hermano, construir una edificación de esta lleva, hermano Rúa, que es constructor. Pero estamos hablando de 3 ciudades, ¿oyó? Ni siquiera menciona 3 casas, son 3 ciudades que el faraón puso a construir al pueblo de Israel. Quiere decir que les multiplicó sobremanera el trabajo, porque el pueblo de Israel en número era superior a ellos. Entonces quisieron doblegarlos a través de las actividades. Y sigue diciendo: 3 ciudades. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y me hace recordar, hoy que estamos en un domingo misionero, me hace recordar, y el hermano Clodomiro y quizás otros ancianos aquí son testigos de ello, de que cuando la iglesia comenzó en Colombia, cómo era la opresión para desaparecerlos. ¿Oyó? Contaba un hermano que iban a una plaza de un pueblo por allá en Santander y los cogían a tomatazos, hermano. ¿Oyó? Y les injuriaban y les maltrataban.
porque la iglesia tradicional era una afrenta para ellos que también se hablase de Jesús. Por otro lado, como decían los protestantes, quemaban las capillas, mataban los pastores, le prohibían, los sacaban de los lugares. Pero pensando yo que esto no es de hombre alguno, sino del dueño de esta obra, entre más injuriaban a la iglesia y entre más los maltrataban, el pueblo del Señor se iba multiplicando. Y ya decía el hermano Clodomiro, y qué cifra tan bonita, que hay aproximadamente 5,000 pastores de la iglesia del Señor en Colombia. Hermano, eso a mí como miembro de la iglesia me hace sentir feliz. No sé usted, pero a mí me regocija saber que hay 5,000 hombres que dejaron quizás muchas comunidades, que dejaron de lo que tenían y dijeron: pongo el pie en el arado y voy a predicar a Jesús, porque es la obra del Señor. Entonces, cuanto más le quemaban capillas al inicio de la predicación, la obra del Señor iba como una bola de nieve. ¿Oyó? Entre más transcurrían los días y los meses y los años, iba creciendo. Y hoy aquí en la Central de las Aguas damos fe que así ha sido, hermano. Porque ¿dónde te encontrabas tú? ¿O dónde me encontraba yo? Pero ese amor, esa misericordia, ese mensaje también me alcanzó. Y esta mañana nos tiene glorificando su nombre. Alabado el nombre del Señor. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo servicio, lo cual los obligaban con rigor. Oiga, estaba analizando yo y como trasladándome a esa situación, y yo podía pensar, tiene que ser muy difícil para uno estar como esclavo de otro, ¿yo? Y no dijéramos en condiciones suaves, sino que la Biblia lo describe con una fuerza, con un rigor, el cual los egipcios tenían al pueblo de Israel subyugado. Bendito sea su nombre. En el capítulo 12, el verso 23 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y oyó Dios el clamor de ellos. Oyó Dios el clamor de su pueblo, de tal manera que fue movido a misericordia, a obrar, porque ya era demasiado. Estaba llegando a un punto desbordante. Estaba llegando la esclavitud al pueblo de Israel a hechos impensables. Y por supuesto, ese clamor, ese gemido llegó al oído de Dios. Llegó a Dios ese gemido. Cuando te encontrabas en el mundo, hermano, cuando yo me encontraba en el mundo, ¿cómo era tu condición o cómo era la mía? Yo creo que era muy lamentable,
porque estábamos subyugados a la merced o a la voluntad del diablo, lo que quisiera hacer con nosotros. Tanto que así que ya no teníamos, en algunas cosas no teníamos voluntad propia para librarnos, sino que éramos llevados por la corriente del pecado. ¿Oyó? Y quizás alguien se acuerda cuando estando en esa condición de pecado, dijo, ya yo no puedo más con esto. Quizás se acordó de Dios y clamó a Dios y le rogó por un cambio en su vida. Y yo quiero decir esta mañana que ese clamor, que ese gemido, que ese ruego, que esa súplica que alguien hizo, hoy tiene fruto. Hoy tiene fruto, hermano. Porque así como Dios escuchó el gemido del pueblo de Israel que estaba atormentado por la esclavitud de los egipcios, así también escuchó quizás el llamado de alguien que dijo, si eres verdad que existe, sácame de esta situación. ¿Oyó? Y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. El verso 7 del capítulo 3 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Y ahí el punto donde quiero llegar. Cuando Dios dice, he descendido para librarlo de la mano de los egipcios, ¿a qué se refería? Porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Y un espíritu no tiene ni carne ni hueso, ni es tangible, ni se puede ver. Entonces, ¿de qué manera descendió? Entonces me traslado nuevamente a Oseas capítulo 11, el verso 4, cuando dice, con cuerdas humanas los atraje. ¿De qué manera descendió Dios entonces? A través de un hombre llamado Moisés, el cual preservó desde su infancia, porque la orden era que todo niño varón tenía que morir y que solo podían vivir las niñas. Sin embargo, las parteras, teniendo temor de Dios, dice el capítulo 1 de Éxodo, le preservaban la vida a los niños. Luego, aquel niño es tomado en vista de la persecución, es tomado y echado en una arquilla. De esa manera es que Dios descendió al pueblo de Israel, a través de una cuerda humana llamada Moisés. Alabado sea su nombre. Y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, dice Dios, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. No solamente escuchaba el clamor, sino que Él que lo ve todo, Él que es omnipresente, se daba cuenta de cómo su pueblo era azotado día y noche. ¿Oyó? Hermano, si tienes una situación en tu vida en este momento y estás clamando a Dios por ello,
déjame recordarte que no solamente Él te escucha, sino que también te ve en qué situación estás pasando. Porque Él lo conoce todo. Alabado sea su nombre. Con cuerdas humanas los atraje, pero no solamente con cuerdas humanas, porque hay quienes ven la necesidad de otro y pudiendo hacer algo, por mínimo que sea, no lo hacen. Pero me llama la atención que no son solo cuerdas humanas, sino que dice con cuerdas de amor. Oiga, si usted lee Éxodo, usted capítulo tras capítulo lo que va a ver es el amor de Dios para con el pueblo de Israel, su misericordia. Puede observar que el pueblo tenía sed y tocó la roca y fluyó agua. Puede observar que el pueblo tenía hambre y le proveyó maná del cielo. Que estaba hastiado del maná y le proveyó codornices, carne. Que estaba afligido por el sol y le proveía una columna de nube durante el día. Que el frío inclemente del desierto por las noches atacaba. Sin embargo, allí estaba el Todopoderoso como una columna de fuego. ¿Sabe por qué? Porque le dolía a su pueblo. Porque tenía un compromiso, un pacto hecho para con su pueblo y era de protegerlo. ¿Qué Dios como nuestro Dios? ¿En cuántas situaciones nos hemos visto inmersos y desconocemos de cuántas en total? Pero en medio de aquellas que aún no hemos sabido, allí ha estado esa mano poderosa, invisible sobre sus hijos, socorriéndoles, ayudándoles, proveyéndoles. ¿De dónde llegó esta provisión? Yo no sé de dónde llegó. Lo que sí sé es que el Todopoderoso nunca nos deja solos, hermano. En estos días sufrimos una pérdida económica. Mi esposa y yo nos robaron una plata. Y ella en el momento se angustió. Porque claro, hay compromisos, la casa. Pero yo le dije, Dios proveerá. Hermano, yo he visto obrando a Dios en mi vida, en mi hogar, de múltiples maneras. Y si algo sé es que Él provee. De pronto estaba por fuera haciendo unas diligencias. Cuando llegué a la casa había un mercado, carnes y todo incluido. Y yo dije, que Dios como nuestro Dios. Que Dios como nuestro Dios. De pronto me llama un hermano, un amigo y me dice, ven, pásate por acá. Y me regaló una cantidad de dinero. Sin yo llamarlo, sin yo pedírsela. Hermano, es que yo no dependo de hombre alguno. Por eso me encanta tanto esa canción, Yo dependo de ti. Alabado sea su nombre. No sé por cuál circunstancia estás pasando esta mañana, pero lo que sí quiero recordarte es que tu fe no debe menguar.
Que antes, por lo contrario, esta mañana ancles tu fe en los pies de Cristo y diga: pase lo que pase, yo sigo creyendo que tú eres mi provisión. Pase lo que pase, yo sigo creyendo que tú eres mi sustentador. Alabado su nombre. Con cuerdas humanas los atraje. Y ese término atraje, cuando dice atraje, significa que los acerqué. ¿Oyó? Los atraje, los traje hacia mí. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos, óigase bien, y fui para ellos como el que alza o como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y estaba analizando, estudiando un poco sobre esa condición, y resulta que cuando los tenían, en la antigüedad, cuando tenían a alguien preso, lo tenían con un yugo allí colocado en el suelo constantemente para reducirlo, o yo para disminuirlo, para menguarlo, para doblegarlo corporalmente. Pero también dice que fui para ellos como los que alzan el yugo. Hermano mío, cuando alguien era doblegado allí con el yugo en el suelo como esclavo y ponían a alguien al lado para librarle de esos grillos, de esas cadenas, de ese yugo, para ese que estaba esclavo allí, ese hombre que estaba en pie representaba su salvación de alguna manera. Y dice: y fui para ellos como el que alza el yugo de sobre su cerviz. O sea, fui para ellos ese libertador de la esclavitud. Y yo creo, firmemente creo, que no me libré de los grillos del pecado y de la esclavitud por mis capacidades, sino que cuando yo estaba postrado en esa condición, había uno del lado mío y me quitó esos yugos, me quitó esas cadenas, me quitó esos grilletes de pecado, y hoy me tiene glorificando su nombre. Ese fue para mí Jesús, el que quitó el yugo de sobre mi cerviz. Y no solamente, sino que termina diciendo el verso: y puse delante de ellos la comida. Aún en el momento más crítico de Israel, en el desierto, durante su trasegar por 40 años, el pueblo de Israel no puede decir que Dios los abandonó. No puede decir que Dios les falló. Porque aun cuando murmuraban, porque estaban hastiados del pan. Oiga, y el maná, yo estaba analizando, hasta sabroso comían. Porque el maná dice que eran como hojuelas con miel. ¿Oyó? Y por las tardes le enviaba una nube de codornices al campamento que lo cubría. Y podían coger carnes hasta que ya les hastiaba. Sin embargo, en muchas ocasiones el pueblo seguía renegando de su Dios, fallándole a Dios. Y pienso yo que a veces estamos cubiertos de bendiciones de tal manera que hasta desconocemos qué tan bendecidos estamos. Pero es tan fácil expresar y abrir mis labios y quizás quejarme cuando desconozco que hay personas en unas condiciones más precarias. ¿Oyó? El hecho que yo tenga bocado de comida 3 veces y hasta más para llevar a mi casa, hermano, es una gran bendición.
El hecho que yo no tenga que pasar una noche debajo de un puente con mi esposa y con mis hijos es una gran bendición. Ahora bien, para ir finiquitando, ¿recuerdas qué cuerda humana utilizó Dios para atraerte a Él? Haga memoria un momentico. ¿Qué cuerda humana utilizó Dios para atraerte a Él? Recuerdo como si fuera ayer cuando el hermano Clodomiro era pastor en Codazzi Central. Utilizó dos cuerdas. El hermano Miro las conoce. Mi hermana Carmen Luisa y mi hermana Rosalba. Siendo yo un niño, ellas fueron las cuerdas que Dios utilizó para llevarme a la iglesia. ¿Oyó? Cosa que le agradezco eternamente a Dios por eso. Luego utilizó una cuerda humana llamada Julio Tapia. Y un 4 de octubre del 98 fui sumergido a las aguas bautismales. A partir de ese día mi vida cambió. No sé para cuántos cambió a partir de ese día, pero para mí ese día es imborrable. Cuerdas humanas. Ahora bien, yo le pregunto, ¿qué surge mayor efecto? ¿Esta cuerda así como la tengo o esta cuerda estirada? ¿Cómo cree usted que representa mejor ayuda para algo o para alguien? ¿Qué dice usted, hermano Alexander? La cuerda estirada, por supuesto, que representa la ayuda para alguien. Y es posible que hoy haya alguien muriéndose en el pecado y la cuerda tuya está enrolladita y lo estás viendo que está agonizando en el pecado y le pasas por el lado. Voy para la iglesia, pero quizás me olvido de la necesidad que tiene ese. ¿Por qué no le dices al Señor esta mañana: Señor, quiero ser esa cuerda humana con la que vas a salvar a esa persona? Úsame como esa cuerda humana para salvarlo, para que no descienda al sepulcro sin ti. Quizás estoy cómodo con mi vida enrolladita y algunos hasta ni sabrán que soy cristiano. Pero qué tal si esta mañana le decimos: Señor, así como utilizaste a una cuerda humana para atraerme a ti, para que me hablara, para que me enseñara, para que me instruyera sobre tu palabra, sobre el evangelio, también puedes usarme como esa cuerda humana para que alguien sea salvo a través de mí. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Les invito a estar de pie. Cuando alguien está sumergido en las aguas, hemos visto los videos o escuchado anécdotas que cogieron una cuerda y se la lanzaron, y esa fue el medio de salvación de esa persona. ¿Qué tal si esta mañana en oración le decimos: Señor, lánzame, desenrolla mi vida y lánzame para alguien que esté allí sumergido en las aguas del pecado?
Alguien necesita una cuerda humana, hermano. Y es posible que esa cuerda humana seas tú. Alguien le quiere decir al Señor: aquí está mi vida, Señor. Si quiere pasar al altar como una ofrenda, una vez más, dígale: Señor, alguien necesita una ayuda. Y esa ayuda soy yo. Esa cuerda humana soy yo para salvarlo. Esa cuerda humana eres tú y soy yo, hermano. Podemos ser ese enlace entre Dios y el hombre, entre lo santo y el pecado, para traerlo de esa condición hacia Dios. Pero es necesario que nos dispongamos a hacer el trabajo. Oremos al Señor. Soberano Jesús, Señor, aquí está mi vida una vez más. Señor, si para algo te soy útil, aquí estoy. Unge mis ojos con colirio espiritual, Señor, para ver la necesidad del que clama, del que está perdido, del que está encadenado. Alguien gime allá en la esclavitud del pecado, pero acá tienes un ejército de hombres y mujeres que puedes utilizar para liberarlos, para rescatarlos.